¿Alguna vez te has preguntado si las ofrendas que das realmente agradan a Dios? Muchas personas dan por costumbre, por presión o incluso por temor, sin saber lo que realmente enseña la Biblia sobre este tema. En 2 Corintios 9:7 leemos: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Este versículo revela que el verdadero valor de la ofrenda no está en la cantidad, sino en la actitud del corazón. Hoy exploraremos la verdad bíblica sobre las ofrendas y te mostraremos cómo dar conforme al propósito de Dios puede traer bendición a tu vida. ¿Estás listo para entender lo que realmente significa honrar a Dios con tus recursos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas dan ofrendas y parecen recibir bendiciones abundantes, mientras que otras entregan generosamente, pero no ven ningún resultado en sus vidas? Esta es una de las preguntas más inquietantes para quienes desean honrar a Dios con sus recursos. Lo cierto es que no toda ofrenda es aceptable delante del Señor, y esto es algo que muchos desconocen. En la Biblia encontramos que Dios no solo observa lo que damos, sino también cómo lo hacemos y con qué intención. En 2 Corintios 9:7 el apóstol Pablo revela una verdad fundamental: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Esta declaración no es simplemente un consejo para donar con buena actitud. Es una advertencia poderosa que nos enseña que una ofrenda entregada con una motivación incorrecta pierde su valor espiritual. Aquí radica el primer error que muchos cometen: confundir la ofrenda con un simple acto mecánico o incluso como una especie de intercambio comercial con Dios. Pero la ofrenda nunca ha sido un pago ni un trueque. Es mucho más que eso. La historia de Caín y Abel es uno de los relatos más claros sobre este principio. En Génesis 4 se narra cómo ambos hermanos presentaron ofrendas a Dios. Abel llevó lo mejor de sus ovejas, las primicias, mientras que Caín ofreció frutos de la tierra. Sin embargo, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Esto no se debió únicamente a que Abel ofreciera animales y Caín vegetales, sino que la clave estaba en la actitud del corazón. Abel entregó lo mejor que tenía con reverencia y gratitud, mientras que Caín presentó una ofrenda sin el mismo compromiso espiritual. Su acción no fue un acto de amor ni de devoción genuina. Fue solo una formalidad vacía, una acción sin alma. Esta historia nos revela que la ofrenda no es aceptada por su valor monetario, ni por su apariencia externa, sino por la sinceridad y el amor con que se presenta. Hebreos 11:4 confirma esto al decir: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella fue reconocido como justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Aquí se nos muestra que el verdadero valor de una ofrenda no está en su cantidad, sino en la fe que la respalda. Hoy en día, muchas personas repiten el error de Caín sin darse cuenta. Hay quienes dan por presión social, para impresionar a otros o incluso para calmar su propia conciencia, creyendo que así están comprando el favor de Dios. Pero la Escritura es clara: Dios no se deja engañar. En Proverbios 21:27 se nos advierte: el sacrificio de los impíos es abominable, cuanto más cuando se ofrece con mala intención. Eso significa que una ofrenda dada con egoísmo, manipulación o con el deseo de recibir algo a cambio, no solo es rechazada por Dios, sino que puede ser considerada una ofensa espiritual. Por eso, antes de dar cualquier ofrenda, es vital examinar nuestro corazón, preguntarnos sinceramente:
¿Estoy dando por amor a Dios o para obtener algo a cambio? ¿Estoy ofreciendo lo mejor de mí o solo lo que me sobra? Esta reflexión es clave porque muchas veces el problema no está en la cantidad que se da, sino en la actitud con la que se entrega. Un ejemplo claro se encuentra en la historia de la viuda que dio 2 pequeñas monedas, narrada en Marcos 12, 41 a 44. Jesús observaba cómo los ricos depositaban grandes sumas en el arca del tesoro, pero fue esta mujer, con su humilde ofrenda, quien llamó la atención del maestro. Aunque su contribución era insignificante a los ojos humanos, Jesús declaró que ella había dado más que todos los demás, porque entregó todo lo que tenía para vivir. Esta historia revela que el poder de la ofrenda no radica en la cantidad, sino en el sacrificio y la sinceridad del corazón. Cuando una persona da con amor genuino y gratitud, está reconociendo que todo lo que posee proviene de Dios. No se trata de pagar un favor ni de intentar negociar con el Creador. Es un acto de confianza absoluta en su provisión. En Malaquías 3:10, Dios promete: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Esta promesa no está ligada a una cantidad específica, sino a la disposición del corazón que obedece y confía plenamente en Dios. Sin embargo, esta enseñanza ha sido distorsionada por muchos que intentan manipular a las personas para que den por miedo o por codicia. Algunas doctrinas falsas prometen riquezas inmediatas a quienes dan grandes sumas, presentando la ofrenda como una especie de inversión garantizada. Pero esta no es la enseñanza bíblica. En Hechos 8, 18 a 20 encontramos el relato de Simón el Mago, quien intentó comprar el poder del Espíritu Santo con dinero. Pedro lo reprendió severamente, diciendo: que tu dinero perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Este pasaje revela que cualquier intento de manipular lo sagrado con fines egoístas es condenado por el Señor, ¿no? Por tanto, la clave para que una ofrenda sea aceptable no está en su tamaño ni en las promesas que alguien pueda hacernos desde un púlpito. La verdadera bendición surge cuando damos con fe, amor y gratitud, sin esperar nada a cambio. Es el acto de confiar en que Dios es nuestro proveedor y que Él sabe exactamente lo que necesitamos. Las ofrendas que Dios recibe con agrado no se limitan únicamente al ámbito económico. El apóstol Pablo en Romanos 12:1 exhorta: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su verdadero culto racional. Esto significa que la mayor ofrenda que podemos dar es nuestra propia vida, entregada en obediencia y amor a su voluntad. Cuando comprendemos que la verdadera ofrenda comienza en el corazón, todo cambia. Ya no damos por temor ni por manipulación, sino porque reconocemos que Dios es digno de recibir lo mejor de nosotros. Esta es la clave que distingue una ofrenda vacía de una que toca el corazón de Dios. Por eso, antes de dar, es fundamental detenernos a examinar nuestras intenciones. Si tu ofrenda no está acompañada de gratitud y humildad, es mejor no dar nada, porque Dios no se agrada de sacrificios vacíos. Cuando Jesús vio a la viuda depositar sus 2 monedas, no la elogió por la cantidad, sino porque reconoció en ella un corazón rendido a Dios. Esa mujer no daba para ser vista ni para recibir algo a cambio. Dio porque confiaba en que el Señor cuidaría de ella. Esa es la clase de fe que mueve el corazón de Dios y que transforma una ofrenda en una semilla poderosa que produce frutos de bendición. La próxima vez que estés frente a la oportunidad de dar,
Recuerda que Dios no está mirando tu billetera, está mirando tu corazón. No te dejes engañar por quienes intentan manipularte para que des motivado por la culpa o el miedo. Dios no quiere tu dinero si no viene acompañado de amor, fe y gratitud. Porque para Él lo más valioso no es lo que das, sino el corazón con el que lo entregas. Desde los primeros capítulos de la Biblia queda claro que no toda ofrenda es aceptada por Dios. Esta verdad, aunque incómoda, es profundamente reveladora. Hay personas que entregan algo creyendo que automáticamente están cumpliendo con Dios, pero ignoran que el Señor no recibe cualquier acto envuelto en apariencia de piedad. La Escritura no deja espacio para suposiciones. Dios es claro, directo y justo al manifestar qué clase de ofrendas le agradan y cuáles no. Este principio fue establecido desde el Génesis y se mantiene inalterable a lo largo de toda la Biblia. En Génesis 4, el relato de Caín y Abel no solo introduce la idea de la ofrenda, sino que establece una distinción que atraviesa todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Ambos hermanos ofrecieron algo al Señor. Sin embargo, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Este hecho no fue un capricho divino ni una preferencia arbitraria. Fue un acto de justicia que revela la diferencia entre una ofrenda nacida de la fe, la obediencia y el respeto, y otra que surge de la autosuficiencia, la indiferencia o la mera obligación religiosa. Hebreos 11:4 lo confirma al decir: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La Biblia no detalla explícitamente la conversación interna de Caín antes de dar su ofrenda. Sin embargo, el resultado deja claro que lo que presentó no cumplía con el estándar divino. Dios no solo rechaza la acción externa, sino que revela que hay algo defectuoso en el interior del ofrendante. En este caso, no fue simplemente el tipo de ofrenda, sino la intención con la que fue entregada. Mientras Abel ofreció lo mejor, Caín ofreció lo común. Mientras Abel honró a Dios con fe, Caín buscó tal vez cumplir con una formalidad. La raíz del problema no estaba en el fruto ni en el cordero, sino en el corazón que los presentaba. Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Este versículo es tajante. No dice que el sacrificio del impío es simplemente insuficiente o imperfecto. Dice que es abominación. Una palabra fuerte, contundente, que indica repulsión, rechazo total. Dios no está obligado a recibir toda ofrenda, mucho menos cuando ésta proviene de un corazón rebelde, egoísta o hipócrita. En Isaías 1:13-15, Dios denuncia las ofrendas del pueblo de Israel diciendo: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Es una advertencia directa, sin suavizar las palabras. Dios no se impresiona con rituales. Él no busca gestos vacíos, sino vidas transformadas. La ofrenda aceptada es aquella que nace del temor reverente, de la obediencia a su palabra y de una vida que camina en integridad. No es posible vivir una vida de desobediencia constante y pensar que una ofrenda, por generosa que sea, podrá agradar a Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, el profeta confronta al rey Saúl con una de las verdades más radicales del Antiguo Testamento. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor
que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl había ofrecido sacrificios después de haber desobedecido una orden específica de Dios. Aparentemente había cumplido con lo establecido, pero había ignorado el corazón del mandato. Su sacrificio fue rechazado porque su desobediencia lo había contaminado por completo. La misma lógica se repite a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Ofrendas presentadas mientras se practicaba injusticia, opresión y pecado eran detestables ante los ojos de Dios. Amós 5, 21 a 23 dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas, y si me ofreciereis holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Este mensaje es claro. Dios no acepta una adoración desconectada de la justicia, ni una ofrenda que intenta maquillar una vida incoherente. En lugar de eso, Él pide integridad, justicia, pureza de corazón. Jesús también confirmó esta enseñanza en Mateo 5, 23 a 24. Enseñó a sus discípulos: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí no solo se destaca la importancia del acto externo, sino que se establece un principio inquebrantable. La reconciliación y la pureza interior son condiciones necesarias para que la ofrenda sea válida. Cristo no instruyó a dar de todos modos, sino a detenerse, examinarse y resolver los asuntos internos antes de acercarse al altar. Este mismo principio aparece en Malaquías 1, donde el Señor reprende a los sacerdotes por aceptar ofrendas defectuosas. El pueblo traía animales ciegos, cojos o enfermos, cosas que ellos no se atreverían a presentar a un gobernador terrenal. Dios, con tono severo, les pregunta: ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. El mensaje es fuerte y claro. Ofrecerle a Dios lo que no sirve no es adoración, es insulto. Y lo más grave es que en el fondo esta actitud refleja una visión baja, reducida e irrespetuosa del carácter de Dios. Cuando una persona se presenta delante de Dios con una ofrenda, está proclamando, aunque sea sin palabras, lo que piensa de Él. Si entrega lo primero, lo mejor, lo íntegro, está reconociendo su grandeza, su autoridad y su santidad. Pero si presenta lo defectuoso, lo sobrante o lo deshonesto, está diciendo que Dios no merece más. Por eso, no es solo un tema de generosidad, sino de honra. En Proverbios 3:9 está escrito: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honrar significa valorar, reconocer, respetar, y eso se refleja en la calidad de lo que se entrega. Una ofrenda no puede ser separada de la vida que la respalda. El acto de dar es solo una extensión visible de lo que habita en el corazón. Por eso Jesús dijo que donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Una ofrenda verdadera no solo involucra la mano, sino también el alma. No puede ser forzada ni motivada por la presión externa, ni mucho menos por deseos egoístas, porque Dios no está contando monedas, está pesando corazones. El Nuevo Testamento resalta este principio cuando Pablo, en su carta a los Corintios, alaba a las iglesias de Macedonia. En 2 Corintios 8, 3-5 dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Antes de entregar sus bienes,
Se entregaron ellos mismos. Esa es la verdadera ofrenda. Un corazón rendido. No basta con poner algo en la canasta. Dios quiere que nos pongamos nosotros enteramente en el altar. Dios no es un receptor pasivo de sacrificios. Él es el examinador de los pensamientos y las intenciones. Hebreos 4:13 declara: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto significa que cada vez que ofrendamos, lo hacemos delante de una mirada que ve lo profundo, que juzga con justicia, que conoce lo oculto. No hay engaño posible. No hay justificación que esconda una motivación errada. Por eso nadie debería acercarse al altar sin temor reverente. No se puede jugar con lo sagrado. No se puede manipular a Dios con apariencias externas. Él no necesita lo que podamos dar, pero sí demanda que si damos, lo hagamos con un corazón recto, limpio y rendido. Cualquier otra forma es una falsificación, una profanación del acto espiritual que debería ser la ofrenda. Dios no está buscando ofrendas espectaculares. Está buscando corazones humildes. No se deja impresionar por cantidades, pero sí se conmueve con integridad. No premia el acto en sí, sino la motivación detrás de él. El problema no está en lo que se da, sino en lo que representa. No se trata del paquete externo, sino del contenido espiritual que lo sostiene. La realidad es que no toda ofrenda abre los cielos. Algunas lo cierran. No toda entrega es semilla. Algunas son desperdicio. Y no todo altar santifica. Algunos cuando son profanados con hipocresía se convierten en lugares de juicio. Por eso, antes de acercarse a dar, hay que detenerse, examinarse y purificarse. Porque si Dios va a recibir algo de nuestras manos, debe ser algo digno de su nombre. La Escritura es clara: Dios es santo y lo que se le ofrece debe estar marcado por esa misma santidad. Lo demás, aunque se disfrace de generosidad, será rechazado. Así lo ha dicho el Señor, así ha sido desde el principio y así será hasta el final. Durante años muchas personas han sido conducidas a dar bajo el peso de la culpa, el miedo o la manipulación. Se les ha enseñado que si no ofrendan, estarán cerrando la puerta a la bendición, deshonrando a Dios o atrayendo sobre sí maldiciones. Este enfoque distorsiona profundamente el propósito de la ofrenda y contradice la enseñanza bíblica. La palabra de Dios jamás fue diseñada para someter al creyente mediante amenazas espirituales, sino para liberarlo por medio de la verdad. Cuando el acto de dar es impulsado por intimidación y no por convicción, pierde todo su valor delante del Señor. La Biblia advierte con claridad sobre aquellos que usando el nombre de Dios tuercen las Escrituras para provecho personal. En 2 Pedro 2, versículos 1 a 3, leemos: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Este pasaje no se refiere a enemigos externos al cristianismo, sino a personas que se presentan como líderes espirituales, pero cuyo objetivo no es edificar al cuerpo de Cristo, sino explotar su fe. La manipulación espiritual no es un tema menor, es una forma de corrupción que Dios condena con severidad, porque suplanta la voz del Espíritu Santo con intereses humanos. Una de las formas más comunes de esta manipulación es presentar la ofrenda como una transacción obligatoria. Si das, recibirás; si no das, perderás. Este tipo de mensaje convierte al dador en inversionista
y a Dios en deudor, lo cual es un grave error doctrinal. En ningún lugar de la Escritura se enseña que Dios esté obligado a responder a nuestras ofrendas como si fueran contratos comerciales. La relación entre Dios y el hombre no se basa en intercambio, sino en gracia. Es cierto que la obediencia trae bendición, pero no porque Dios esté atado a un sistema de recompensas, sino porque sus principios están diseñados para nuestro bien. El problema se agrava cuando se usan versículos bíblicos fuera de contexto para sustentar este tipo de discursos. Uno de los más manipulados es Malaquías 3:10, donde Dios dice: traed todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Este pasaje, fuera de su contexto original, ha sido convertido en una fórmula para la riqueza. Pero el propósito de esta exhortación no es fomentar una expectativa materialista, sino llamar al pueblo al arrepentimiento y a la obediencia. El problema en tiempos de Malaquías no era económico, era espiritual. El pueblo había dejado de confiar en Dios y se había apartado de sus caminos. El llamado no era simplemente a traer dinero, sino a volver al Señor con todo el corazón. La oferta de prosperidad inmediata a cambio de una ofrenda es contraria al Evangelio. Jesús nunca enseñó a dar esperando multiplicación financiera. En Mateo 6:19-21, Él exhorta a no acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo. Esta enseñanza va en dirección opuesta a los mensajes que prometen riquezas terrenales a quienes entregan ofrendas generosas. La prioridad de Cristo no fue enseñar a sus discípulos a enriquecerse, sino a vivir en fidelidad, aún en medio de la escasez. El ejemplo de su vida deja en evidencia que el éxito en el reino no se mide por la cantidad de bienes, sino por la profundidad de la obediencia. En el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva practicaba la generosidad no como una estrategia de retorno, sino como una manifestación de amor y comunión. En Hechos 4:34-35 se nos dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y se repartía a cada uno según su necesidad. Esta práctica no fue impuesta por líderes que prometían multiplicación, fue el fruto natural de corazones transformados. Cuando alguien es tocado por el Espíritu Santo, no necesita ser obligado a dar. La generosidad surge como una respuesta espontánea a la gracia recibida. Pablo, al escribir a los Corintios sobre la colecta para los santos en Jerusalén, se cuidó de no presionar ni manipular. En 2 Corintios 9:5-7 deja claro que cada uno debe dar como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este principio elimina cualquier tipo de coerción. La ofrenda aceptable es aquella que nace de la libertad espiritual, no del temor. Dios no quiere que su pueblo dé bajo presión, sino con gozo, porque comprende el valor eterno de lo que está haciendo. Otro ejemplo de distorsión se da cuando se asignan montos específicos a las ofrendas, exigiendo cantidades mínimas o sembrando temor sobre consecuencias negativas si no se da cierta suma. Esta práctica contradice el principio de que Dios mira la intención del corazón, no el monto. En Marcos 12, Jesús elogió a la viuda que dio 2 pequeñas monedas, no porque su ofrenda fuera cuantiosa, sino porque lo dio todo con sinceridad. Si la cantidad fuera lo determinante, esa mujer habría sido ignorada. Pero el Señor enseñó
que el valor de la ofrenda está en el sacrificio personal, no en su equivalencia económica. La promesa de bendición financiera como resultado automático de una ofrenda no solo es antibíblica, sino peligrosa. Desvía el corazón del creyente del propósito eterno y lo enfoca en recompensas temporales. En 1 Timoteo 6, 9 a 10, Pablo advierte: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Cuando la ofrenda se convierte en un medio para perseguir riqueza, ya no es un acto espiritual, sino un instrumento para satisfacer ambiciones personales. El objetivo de la ofrenda en la Escritura nunca fue enriquecer al dador, sino glorificar a Dios y sostener su obra. En Números 18, 24, el diezmo era entregado a los levitas para su manutención, ya que ellos no recibían herencia. En el templo, las ofrendas sostenían los sacrificios, los utensilios y las festividades religiosas. En el Nuevo Testamento se utilizaban para ayudar a los necesitados y enviar misioneros. La motivación no era personal, sino ministerial. Por eso, cuando hoy se presenta la ofrenda como una llave para obtener lujos, se está pervirtiendo su propósito original. Es necesario un retorno a la enseñanza bíblica, volver al modelo que prioriza la honra, la gratitud y la obediencia por encima del interés material. La iglesia no debe ser una plataforma para el comercio de lo sagrado. En Mateo 21, Jesús expulsó a los cambistas del templo diciendo: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Su indignación no fue contra el comercio en sí, sino contra la profanación del lugar santo. Cuando se usa el altar para promover promesas vacías y manipular al pueblo de Dios, ese mismo juicio se hace vigente. La enseñanza bíblica sobre la ofrenda requiere equilibrio, discernimiento y reverencia. Ni debe presentarse como una obligación impuesta, ni como una fórmula para la riqueza. Debe enseñarse como una expresión de amor, como un acto de fe y como una herramienta de justicia. En el 1 Juan 3:17 el apóstol pregunta: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Este versículo resalta que la verdadera ofrenda nace de la compasión, no del cálculo. Cuando se manipula al pueblo para dar, se rompe el vínculo de confianza entre el creyente y Dios. En lugar de edificar una relación basada en el amor, se siembra desconfianza. Algunos dan esperando resultados inmediatos y cuando no los reciben, se frustran, se enfrían y se apartan. Este daño espiritual no es accidental, es el resultado de una mala enseñanza. Por eso quienes predican tienen una responsabilidad inmensa ante Dios. En Santiago 3:1 se nos advierte: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El que enseña debe hacerlo con pureza, con temor, con fidelidad a la palabra. El acto de dar no debe ser contaminado con promesas falsas. La bendición de Dios no puede ser comprada ni forzada. Él bendice según su voluntad, en su tiempo y en la medida que considera mejor para nuestro crecimiento espiritual. El creyente debe aprender a dar por convicción, no por presión. A sembrar con generosidad, no con ansiedad. A confiar en que Dios es proveedor, no de caprichos, sino de lo que realmente edifica. La Escritura enseña que hay bendición en el dar, pero esa bendición no siempre será material. A veces será paz, a veces será dirección, a veces será protección, a veces será crecimiento interior. En Proverbios 11:24 a 25 se afirma:
Hay quienes reparten y les es añadido más. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Esta prosperidad va más allá del dinero, es plenitud espiritual. Es una vida en la que Dios se complace y se manifiesta. Cuando la ofrenda se convierte en un acto santo, hecho desde la obediencia y la verdad, deja de ser una transacción y se transforma en un acto de adoración. Y en esa adoración no hay necesidad de promesas humanas ni manipulaciones, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y donde hay libertad hay gozo en dar, hay plenitud en servir y hay verdad en cada acción. Cuando el creyente comprende que Dios es autosuficiente, que no necesita nada del hombre, que no depende de las monedas que caen en una canasta ni de los números que se transfieren por una aplicación, algo profundo comienza a cambiar. Se derrumban las falsas ideas de una fe utilitaria. Se disuelven los intereses disfrazados de espiritualidad. Y lo que queda es una verdad pura, sólida, irrefutable. Dios no está interesado en lo que posees, sino en cuánto estás dispuesto a obedecer. Porque para Él la obediencia tiene más peso que cualquier donación, por más abundante que parezca. En el Salmo 50, Dios habla directamente al pueblo que ofrecía sacrificios día tras día, creyendo que su piedad estaba en el acto externo. Pero el Señor les responde: no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Comeré yo carne de toros o beberé sangre de machos cabríos. Salmo 50, 9 a 13. Aquí Dios desmonta por completo la idea de que Él necesita algo de los hombres. La ofrenda no es un suministro para su trono. La obediencia, en cambio, es una expresión de humildad, de rendición, de alineamiento con su voluntad eterna. La verdadera generosidad no comienza en el acto de dar, sino en el acto de someterse. No es la mano abierta la que agrada a Dios, sino el corazón rendido. No es la cantidad, es la postura. Por eso, cuando Saúl desobedeció las instrucciones precisas de Dios, creyendo que podía compensar su error con un sacrificio, fue confrontado de manera directa. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15, 22. Saúl ofreció, pero desobedeció. Dio, pero ignoró. Presentó algo, pero no presentó lo que Dios había pedido. Y eso lo descalificó. No porque la ofrenda no tuviera valor económico, sino porque no estaba respaldada por una vida que honra la voz de Dios. La ofrenda que no está conectada a la obediencia es ruido. Puede sonar bien a los oídos humanos, puede parecer impresionante desde la perspectiva de los hombres, puede alcanzar titulares o reconocimientos, pero en el cielo no tiene eco. Porque lo que hace que una acción terrenal tenga valor eterno no es su impacto visible, sino su raíz espiritual. Y la raíz espiritual que valida todo acto delante de Dios es la obediencia, no hay otra. No hay atajos, no hay adornos suficientes que puedan reemplazar la esencia. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios se complace con aquellos que no simplemente hacen cosas para Él, sino que hacen exactamente lo que Él dice. No más, no menos, no a su manera, sino a la manera de Dios. Abraham no fue aprobado porque construyó un altar más bonito que otros. Fue aprobado porque obedeció cuando se le pidió entregar lo más preciado. No fue su capacidad de dar lo que lo justificó. Fue su disposición a no retener. En Génesis 22, cuando Dios lo llama a sacrificar a Isaac, Abraham se levantó temprano, preparó todo y caminó 3 días en silencio, dispuesto a obedecer. Y justo cuando estaba por hacerlo, la voz de Dios lo detuvo. No porque se deshiciera de algo, sino porque no le negó nada al Señor. Y ahí está el principio. Dios no quiere quitarte lo que amas, quiere saber
si estarías dispuesto a entregárselo, si Él lo pidiera. La obediencia revela la prioridad. Lo que estás dispuesto a obedecer muestra a quién realmente sirves. Si eliges lo que te conviene y descartas lo que te incomoda, no estás obedeciendo, estás negociando. Pero Dios no entra en pactos a medias. Él no comparte su trono, no se conforma con actos selectivos, quiere todo. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. No dijo, si me amas, ofréceme grandes cantidades. No dijo, si me amas, impresióname con tus dones. Dijo, guarda lo que te he dicho, porque en la obediencia se prueba el amor. La ofrenda puede ser parte de la obediencia, pero nunca la reemplaza. Una persona puede dar cada semana, diezmar con exactitud, apoyar ministerios, financiar templos. Pero si no vive en obediencia, su entrega queda vacía. No se trata de rechazar la generosidad, sino de entender su posición. La ofrenda es fruto, no raíz. Es consecuencia, no causa. Es el resultado visible de una vida que ha sido moldeada por la voluntad de Dios. Cuando se invierte ese orden, el altar pierde su santidad y se transforma en un escenario de autosatisfacción espiritual. En Deuteronomio 10:12-13, Dios resume lo que realmente espera de su pueblo. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Todo comienza en el temor reverente, en el andar, en el amar, en el servir, en el guardar. Esa es la estructura de la fidelidad. La prosperidad viene como resultado de esa vida consagrada, no como premio a una transacción religiosa. Por eso, cuando alguien da para intentar ganarse el favor de Dios, está operando en un principio opuesto al Evangelio. El favor no se compra, la bendición no se negocia, el poder de Dios no se activa con rituales vacíos. En Hechos 8, Simón el mago intentó obtener con dinero lo que solo se recibe por la gracia, y fue duramente reprendido, porque el reino de Dios no está en venta. Ni el perdón, ni la unción, ni la guía del Espíritu pueden ser adquiridos con recursos humanos. Lo único que los activa es la obediencia que brota de un corazón rendido. Esto desmonta cualquier visión utilitaria del acto de dar. No se trata de mover a Dios con nuestras acciones. Se trata de movernos nosotros hacia su voluntad. El propósito de la ofrenda no es activar el cielo a nuestro favor, sino demostrar que ya hemos sido conquistados por el cielo. La diferencia es total. Uno parte de la necesidad personal, el otro parte de la entrega absoluta. Uno busca recompensas, el otro busca obedecer. Uno se enfoca en el resultado, el otro en la relación. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Las añadiduras llegan cuando el reino es prioridad, no antes, no como condición, sino como consecuencia. La obediencia no siempre será cómoda, no siempre será comprendida, no siempre será celebrada, pero siempre será reconocida por Dios. Cuando alguien se atreve a decir sí al Señor, aún sin comprender del todo el por qué, ese acto tiene un peso eterno. En Filipenses 2:8, Pablo dice que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa obediencia no le trajo beneficios inmediatos, le costó todo, pero fue el camino para la glorificación. Porque en el reino, el trono no se alcanza por posición,
sino por obediencia. La pregunta entonces no es cuánto has dado, sino cuánto estás dispuesto a obedecer. ¿Qué estás reteniendo que Dios te ha pedido entregar? ¿Qué instrucción has postergado? ¿Qué área de tu vida se mantiene cerrada a su voz? La ofrenda más costosa no es la que sale de la cuenta bancaria, sino la que implica rendirse, humillarse, renunciar al propio camino y seguir el de Dios. Cuando eso ocurre, no solo el cielo responde, también la tierra comienza a alinearse con el propósito eterno. Porque la obediencia no solo agrada a Dios, también libera al que obedece. El que da sin obedecer actúa desde la religión. El que obedece antes de dar actúa desde la fe. Y la fe no busca impresionar, busca agradar. No compite, no presume, no exige. Solo sigue, solo cree, solo se somete. Porque entiende que todo lo demás es secundario. Que lo esencial no está en la cantidad entregada, sino en la calidad de la obediencia. Que Dios no está evaluando lo que llevamos en la mano, sino lo que dejamos en el corazón cuando decidimos rendirlo todo. En este punto del camino es necesario recordar que el Dios al que servimos no cambia. Su palabra permanece. Sus estándares no se ajustan al deseo humano. Él no necesita lo nuestro porque todo le pertenece. Pero sí desea que lo reconozcamos como el Señor de todo. Esa es la esencia de la obediencia. Declarar con nuestras decisiones diarias que Él tiene la última palabra, no nosotros. Que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque no siempre sea fácil de aceptar. Que nuestro acto de dar solo tiene sentido cuando está respaldado por una vida que ha sido doblegada por su presencia. Porque Dios no necesita nuestro dinero, pero sí requiere una obediencia absoluta, una obediencia que no se negocia, que no depende de las circunstancias, que no busca beneficio. Una obediencia que lo pone en el centro y se olvida del yo. Que no busca controlar a Dios con sacrificios, sino rendirse ante su voz con reverencia. Esa es la ofrenda que Él acepta. Todo lo demás es ruido. No todo lo que se entrega en un altar tiene un destino divino. No toda semilla depositada está destinada a florecer. Dar por impulso no es lo mismo que dar con propósito. Entregar por emoción no equivale a sembrar bajo la dirección de Dios. La ofrenda espiritual, aquella que produce fruto eterno, no nace de la prisa ni de la presión, sino de una conexión clara con la voluntad del Padre. Dar sin dirección es como disparar una flecha sin apuntar. El esfuerzo puede ser real, pero el impacto es incierto. Dios nunca diseñó el acto de dar como un ejercicio vacío. Desde el principio, cada ofrenda que Él recibió tuvo un propósito específico. En Éxodo 25 el Señor le habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y tómame una ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, la tomaréis. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, bronce. La lista continúa con detalles precisos. Pero más allá de los materiales, lo que resalta es el propósito. Cada cosa tenía una función dentro del tabernáculo. Nada era casual, nada era sobrante. Todo obedecía a un diseño celestial que Dios mismo había revelado. Dar por dirección no solo implica obediencia, implica discernimiento espiritual. Saber qué dar, cuándo dar y dónde dar. No por costumbre, sino por revelación. Una ofrenda con propósito tiene la capacidad de construir lo eterno. Una ofrenda sin dirección puede terminar edificando lo que Dios no mandó. En el libro de Ageo, el pueblo había comenzado a reconstruir sus propias casas, mientras la casa del Señor permanecía en ruina. El profeta los confrontó con palabras que siguen retumbando hoy. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto.
Ageo 1:6. El problema no era la falta de generosidad. El problema era la falta de alineación con el propósito divino. Cuando la prioridad del pueblo se desvió, sus recursos comenzaron a disiparse. Porque no es suficiente dar. Es necesario dar en la dirección correcta. El principio de siembra y cosecha es real, pero no opera mecánicamente. No basta con sembrar mucho, es necesario sembrar bien. Jesús lo enseñó cuando habló del sembrador. Parte de la semilla cayó junto al camino, otra en pedregales, otra entre espinos, y solo una parte cayó en buena tierra y dio fruto. Mateo 13. El sembrador hizo el mismo esfuerzo, pero el resultado varió porque el terreno era distinto. Así también es la ofrenda. No todas las tierras espirituales son fértiles. No todo altar es aprobado por el cielo. Hay lugares donde Dios ya no habita, estructuras que se mantienen activas, pero donde su gloria se ha apartado. Y cuando una semilla cae en tierra que Dios no ha bendecido, el resultado es estéril. Por eso la verdadera sabiduría no consiste en dar más, sino en dar bajo instrucción divina. La dirección del Espíritu es la única brújula segura. Él es quien conoce los corazones, quien revela la intención detrás de cada obra, quien sabe dónde está obrando Dios y dónde no. En Romanos 8:14 está escrito: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía no es opcional, es evidencia de filiación. Y si incluso nuestras decisiones personales deben estar bajo esa guía, cuanto más las decisiones espirituales como la ofrenda. La dirección espiritual nos preserva del error, nos guarda del engaño, nos libra de desperdiciar lo santo. Una ofrenda guiada por el Espíritu no solo bendice a quien la da, también bendice a quien la recibe y glorifica a Dios en el proceso. Hay un hilo invisible que une el corazón del dador, el propósito del cielo y la necesidad del momento. Cuando esos tres elementos se alinean, la ofrenda se convierte en una herramienta poderosa para extender el reino. Este principio se manifiesta de forma contundente en el libro de Hechos. Cuando la iglesia primitiva vendía sus posesiones, no lo hacía para aumentar el prestigio de sus líderes, ni para construir monumentos. Lo hacía para suplir una necesidad real dentro del cuerpo de Cristo. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Se repartía a cada uno según su necesidad. Hechos 4:32-35. Aquí no había manipulación, ni presión, ni espectáculo, solo propósito. Y donde hay propósito hay poder. La unidad que surgió de esa dirección fue tan fuerte que estremeció a Jerusalén. La generosidad no fue una campaña, fue una expresión de un pueblo que había comprendido la voluntad de Dios. Una ofrenda con dirección también tiene el poder de desatar provisión sobrenatural. En 1 Reyes 17, Elías fue enviado por Dios a Sarepta, donde una viuda estaba recogiendo leña para preparar su última comida. El profeta le pidió que hiciera primero una pequeña torta para él. A simple vista, esta petición parecía insensible. Pero Elías no hablaba desde sí mismo, hablaba bajo instrucción divina. Y la mujer, al obedecer, vio cómo su harina y su aceite no se agotaron durante todo el tiempo de sequía. El milagro no ocurrió simplemente porque ella dio. Ocurrió porque dio lo que Dios le pidió, a quien Dios le indicó en el momento que Dios había determinado. Sin dirección no hay milagro. Sin propósito no hay multiplicación. Este patrón se repite en las palabras del mismo Jesús. En Juan 12:3-7, María tomó un frasco de perfume muy costoso y lo derramó sobre los pies del Maestro.
Algunos consideraron este acto como un desperdicio, pero Jesús la defendió diciendo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. María no estaba actuando por impulso, estaba cumpliendo un propósito profético, aunque tal vez ni ella misma lo comprendiera del todo. Su ofrenda fue aprobada por el cielo porque coincidía con el plan divino. El perfume no solo ungió a Jesús, sino que quedó registrado como testimonio eterno de una entrega dirigida. El propósito es lo que convierte una entrega natural en un acto sagrado. Sin él, la generosidad se vuelve filantropía, el dar se convierte en rutina y la ofrenda pierde su poder espiritual. Pero cuando el propósito está presente, incluso lo pequeño se magnifica. Lo sencillo se convierte en señal y lo oculto adquiere peso eterno. Porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el propósito. El dar con dirección también implica discernimiento. No todo lo que se presenta como necesidad es voluntad de Dios. No todo llamado es genuino. No todo ministerio está alineado con el cielo. Por eso Pablo, escribiendo a los Filipenses, elogió su apoyo diciendo: porque a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, ya no, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. Filipenses 4, 16, 17. Pablo entendía que una ofrenda con propósito produce fruto en dos direcciones. Bendice al receptor y acumula recompensa para el dador. No se trata de dar por dar, sino de participar activamente en lo que Dios está haciendo. Una de las señales de madurez espiritual es aprender a decir no cuando el Espíritu no aprueba una entrega. No por dureza, sino por reverencia. No por egoísmo, sino por obediencia. Porque dar sin dirección puede parecer generoso, pero en el reino lo que no nace de fe es pecado. Romanos 14, 23. Y la fe no actúa por impulso, actúa por revelación, se mueve por convicción, se fundamenta en la palabra. Este nivel de entrega requiere una vida de comunión. No se puede discernir el propósito si no se escucha la voz de Dios. No se puede dar con dirección si no se permanece conectado al Espíritu. La oración, la meditación en la palabra, el silencio interior, todo contribuye a que nuestras decisiones estén alineadas con lo que el cielo está estableciendo. Porque solo en la presencia de Dios se clarifican los motivos, se limpian las intenciones y se fortalece la obediencia. Cuando la ofrenda nace del Espíritu, se convierte en una declaración profética. Es una forma de decir: estoy en sintonía con los planes del cielo. Estoy sembrando no para mis intereses, sino para su gloria. Y cuando esa semilla cae en buena tierra, el cielo responde. No porque haya una deuda que Dios deba pagar, sino porque Él honra a los que lo honran, 1 Samuel 2:30. Y la honra más alta no se manifiesta con palabras, sino con actos dirigidos desde lo alto. Este es el llamado, no a ofrendar más, no a dar por obligación, sino a dar con propósito, a discernir, a escuchar, a seguir la guía de aquel que conoce el fin desde el principio. Porque cuando la dirección es clara, la ofrenda se convierte en instrumento de transformación. Y ahí el reino avanza, ahí el nombre de Dios es exaltado, ahí el cielo toca la tierra. Cuando Jesús habló de los tesoros, no lo hizo como alguien que despreciara los recursos, sino como quien conoce el corazón humano. En Mateo 6, 19 a 21 declaró con autoridad: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esta afirmación no es solo una advertencia, es una revelación espiritual que confronta directamente la motivación detrás de cada entrega.
El tesoro no es el recurso, es el afecto. Y la dirección del corazón revela la dirección de la vida. Quien da pensando en acumular riquezas terrenales se desvía del propósito eterno. Pero quien entrega con una mirada puesta en lo invisible, sabiendo que lo sembrado en obediencia trasciende el tiempo, ha comprendido el verdadero poder de la ofrenda. El reino de Dios no se edifica sobre ambición, sino sobre eternidad. En Lucas 12:33, Jesús fue aún más radical. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote. La insistencia no está en perder, sino en invertir correctamente, porque lo que se entrega a Dios no se pierde, se transfiere a una dimensión donde nada lo destruye. El apóstol Pablo escribió en 1 a Timoteo 6:17-19 que los ricos debían ser generosos y prontos a compartir, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Este lenguaje no habla de mérito ni de compra, sino de alineamiento. Cuando la generosidad está guiada por la verdad, se convierte en siembra eterna. La recompensa no siempre vendrá en esta tierra, pero siempre tendrá valor delante de Dios. Él no es injusto para olvidar lo que se hace en su nombre. Hebreos 6:10. El corazón del verdadero adorador no se aferra a lo que posee. Reconoce que todo le ha sido dado y que todo puede volver al dador en el momento que él lo requiera. Esa actitud no nace de la religiosidad, sino del quebranto. Solo un corazón desprendido puede ofrecer sin temor. Solo quien vive para la gloria de Dios puede dar sin esperar a cambio. Porque su mirada no está en el resultado, sino en el honor que recibe el Padre a través de cada acto de fe. Dar con eternidad en mente es una forma de adorar. Es poner lo invisible por encima de lo tangible. Es proclamar con hechos que el cielo vale más que cualquier bien terreno. Es declarar que el verdadero tesoro no está en lo que se guarda, sino en lo que se entrega por causa de aquel que lo dio todo primero. Porque cuando la ofrenda se convierte en un reflejo del reino, la eternidad la respalda. Y lo que fue dado con fe jamás será olvidado por el cielo. La ofrenda, en su esencia más pura, no comienza cuando el creyente extiende su mano para entregar algo, sino cuando su espíritu reconoce la majestad de Dios y se rinde completamente a su voluntad. Lo más profundo de este acto no está en el movimiento visible, sino en la transformación interior que lo impulsa. Porque la verdadera ofrenda no se limita a un momento, se convierte en una forma de vivir. Es el reflejo de un corazón que ya ha sido conquistado por la presencia de Dios, que no busca agradarlo con cosas, sino con obediencia diaria, con entrega continua, con reverencia constante. Si el altar no transforma tu manera de caminar, tu manera de pensar, tu manera de obedecer, entonces tu ofrenda no ha cumplido su propósito. No fue diseñada para comprar bendiciones, sino para recordarte que ya has sido bendecido con lo más grande, la salvación en Cristo. Cada vez que damos con entendimiento, declaramos que nuestra dependencia no está en lo que poseemos, sino en aquel que lo sustenta todo. Cada acto de entrega se convierte en un testimonio silencioso de confianza, de fe activa, de gratitud que no necesita palabras para ser entendida en el cielo. Pero la mayor tragedia no es dar con motivos cerrados, es vivir una vida entera sin comprender que fuimos llamados a ser ofrenda viva. Romanos 12. Uno no nos invita solamente a dar cosas, ¿no?, sino a presentarnos nosotros mismos. Esa es la demanda más alta del Evangelio. No solo el diezmo, no solo una contribución, sino todo el ser. Y cuando el creyente entiende esto, el dar se convierte en una consecuencia.
no en un objetivo. Ya no es el centro, es el resultado de una vida sumergida en el propósito eterno. Por eso este mensaje no busca detener tu generosidad, sino purificarla. No pretende limitar tu entrega, sino elevarla. Porque dar sin revelación es desgaste, pero dar desde la comunión, desde la obediencia, desde el temor santo, es sembrar en tierra incorruptible. Es hablarle al cielo con acciones que no necesitan interpretación. Es construir altares invisibles donde solo Dios es testigo. Y si el mundo ha hecho de la ofrenda una estrategia, una técnica o una transacción, hoy el Espíritu te llama a recuperarla como lo que siempre fue. Un acto de adoración, no hacia hombres, no hacia templos, no hacia causas, sino hacia el Dios que todo lo ve, todo lo pesa y todo lo juzga con justicia. Él sigue mirando el corazón, no la cantidad. Sigue examinando la raíz, no el envoltorio. Y sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad. Así que la próxima vez que estés por dar, detente. Pregunta, escucha, no pongas un solo centavo donde el Espíritu no haya hablado. Porque cuando el cielo dirige, la tierra responde. Y cuando el corazón está alineado, hasta la ofrenda más pequeña se vuelve eterna. Esa es la realidad que transforma. Esa es la verdad que libera. Esa es la ofrenda que Dios recibe.